Hola amigos, nuevamente estoy aquí con vosotros para contaros hoy uno de los términos que se utilizan mucho en la vida espiritual: tendencias. No es tan complicado como aparentemente lo podéis ver aquí. Las tendencias, los hábitos, las emociones negativas, las vasanas que dicen los hindúes, los egos, los vamos formando a través de nuestras vidas. Y esta es una ligera explicación, una explicación general, para luego, el que quiera, pues podemos entrar en detalles en vídeos posteriores. Los instintos que nos vienen de este cerebro que tenemos aquí detrás, el cerebro instintivo, nos impulsan a actuar. Eso es así porque somos animales. Estas actuaciones dan dolor y placer. Esto es natural en la vida cotidiana. Al repetirlos, se convierten en costumbres inconscientes. ¿Por qué? Porque este animal que vive a través de los instintos, al hacer actuaciones que le producen dolor y placer, nada más, son las dos partes con sus intermedios, los va repitiendo. Y se convierten en eso, en costumbres, pero son inconscientes. Él no sabe ni que son costumbres y no sabe todavía que es un animal. Del dolor se separa instintivamente porque es un ataque a uno de sus instintos naturales, la supervivencia, el seguir viviendo. Y entonces todo lo que sea dolor se separa inconsciente de él por instinto. El placer, poco a poco, instintivamente también, no tiene mente todavía, lo repite porque esto le va bien. En este momento evolutivo, el instinto le dice que todo lo que le da placer sirve para subsistir de momento. No es un ataque a su subsistencia. De momento. Todavía es instinto. En un momento determinado de esta evolución, esto se hace a través de miles y miles de años, se ha hecho. En un momento determinado de la evolución aparece la mente. Estas costumbres inconscientes van quedando en el recuerdo. Es la primera parte del sistema mental. Van quedando en ese cerebro límbico que vino después del instintivo en la propia evolución de los animales. Ya sabéis que primero los animales tenían un cerebro instintivo y después apareció poco a poco el cerebro límbico. Donde posteriormente se van a erradicar las emociones, pero primero están los recuerdos, la memoria. Estas actuaciones de aquí de dolor y placer van quedando en ese principio mental que solo recuerda. Recuerda que aquello es dolor y aquello es placer. Y entonces, por instinto, por ese recuerdo después que tiene ahí del instinto, va repitiendo acciones que le dan placer
y va separándose de las del dolor. Cuando empieza a aparecer la mente, él no solo las hace por instinto, las hace porque las empieza a recordar. Ve aquel objeto, su recuerdo se dispara, le dice, eso te trae placer, y aparece el deseo, que es distinto al instinto. Son dos cosas distintas. Una cosa es actuar por instinto y otra cosa es actuar por deseo. Comer se come por instinto. Los animales. Los seres humanos comen muchas veces por deseo. Porque tienen mente. Porque recuerdan que esa comida le da placer. Y entonces al instinto se agrega el deseo. Aquí empieza el problema del ser humano, cuando aparece la mente. Aquí. Aparece el deseo. ¿Qué pasa? Que cuando se actúa por instinto, se cubre el instinto y ahí se para la acción. Cuando es por deseo, no. Una persona come por instinto, tiene hambre, come, satisface su apetito, para, no pasa nada. Un ser humano come por deseo, sigue comiendo porque le da placer y acaba en el hospital. Esa es la diferencia entre el instinto y el deseo, y es el problema que empieza a tener el ser humano cuando empieza a trabajar con el deseo. Por eso Buda, que era un gran psicólogo, decía concretamente que el origen del sufrimiento es el deseo. La segunda noble verdad. Para erradicar el sufrimiento había que quitar el deseo. Muy bien, al aparecer estábamos aquí, ¿verdad? La recuerda, aparece el deseo, se añade el deseo. ¿Y qué pasa aquí en el ser humano? Deseo, busco. ¿Por qué? Porque el deseo me hace buscar el placer si no lo controlo. Ese es el problema del ser humano. Los deseos que no se controlan. Los busco. ¿Y qué pasa muchísimas veces? Que para conseguir mi deseo, mi felicidad, esa es la trampa de la palabra felicidad. Busco esa felicidad y luego hasta obligo. Ya os digo que esto está por encima. En esto entramos en los cursos más profundamente, porque de aquí viene el problema del ser humano. Y os recuerdo lo que es un ser humano. Un ser humano. Un cuerpo físico. Un sistema emocional. Un sistema emocional. Un sistema mental. Y un alma. Esto es un ser humano. Un cuerpo físico con sus tendencias instintivas y materiales. Un sistema o cuerpo emocional con sus emociones y deseos. Un sistema mental, los 3 cerebros y el espiritual 4. Y un alma. Otro ser humano visto solo por fuera. Por lo tanto, tenemos 4 modos de comportarnos: físico instintivo,
emocional y deseos, mental en sus diferentes grados y espiritual, ángel y diablo. Diferentes momentos evolutivos, cada cual elige. ¿Para qué? Para repetir el placer. ¿Y qué pasa? Que por repetir este placer hay unas áreas dentro del cerebro límbico, alrededor de él, que forman parte también del cerebro límbico. Alrededor quería decir de la amígdala. Que recuerdan y se repite el placer. Para repetir el placer, si tengo que obligar, obligo. Muchísimas veces. Y para conseguir mi felicidad, muchas veces no tengo en cuenta la felicidad de los demás. Y aquí está el ser humano apegado por estos deseos que empezaron por instintos. Esto se convierte en costumbres, y estas costumbres, vida tras vida, son impulsos, después recuerdos, después hábitos, y se convierten en esas tendencias que traemos vida a vida. Así se forman las virtudes y los vicios, que podemos llamar. Así se forma el sufrimiento. Dejadme que coja un rotulador. Así se forma el sufrimiento, sufrir, y así se forma la paz. Y no busquéis otra historia, porque no la hay, no existe. Este es el origen del sufrimiento y este es el origen de la paz. Esto es la felipaz, porque no llega a ser felicidad, no llega a ser esa felicidad que viene de la consecución del placer que me impulsa el deseo a costa de lo que sea. Aquí en la virtud, el alma puede parar el diablo, el yo puede parar el no yo. Las emociones negativas se convierten en luz, en virtudes. Los obstáculos, que son los vicios, son los que nos hacen evolucionar cuando los vencemos con la luz. Los obstáculos podríamos llamar el oscuro también. Son los que nos pone el oscuro. Es la consecución de los deseos. Al alma también la llaman el ser, el niño, el corazón. Heridas del alma, dice mucha gente por ahí. Esta es el alma que cura. Pero para curar el alma tienes que quitar los vicios. Suena mal la palabra vicio, ¿verdad? Pero es así. Son emociones negativas, son egos. Estos los tienes que quitar. Y vienen de este proceso evolutivo. ¿Cómo se quitan? Conocimiento, meditación y práctica. Pero eso es otra historia. Os iré contando cosas de la ciencia del alma.
poquito a poco. Ya sabéis, la ciencia del alma es esta. Es la que nos dice cómo funciona el alma, cómo el alma puede vencer las emociones negativas. Las otras ciencias no curan heridas. Ah, por cierto, el alma no se hiere nunca, Siempre que hay una herida es del ego. El alma cura las heridas del ego, no de ella misma, porque el alma nunca tiene egos. Ya lo explicaré en otras charlas. Reflexionar sobre esta, conocer, meditar, practicar en la vida cotidiana. Hasta la próxima, si queréis, amigos.